Este es el noticiero diario del Public News Service del 18 de agosto de 2025. Cuenta con reportajes de Mike Clifford, Mark Moran, Frida Ross, Trammell Goes, Judith Rees Branch y Catherine Carney. Esta vez, cuando el presidente Zelensky de Ucrania llegue al despacho oval, vendrá con refuerzos, esto según el New York Times. Informan que varios primeros ministros y presidentes europeos viajarán hoy a la reunión para garantizar que una Ucrania viable y defendible sobreviva a cualquier reparto de su territorio que esté a punto de ocurrir en la mesa de negociaciones. El Times señala que también están allí para asegurar que la alianza transatlántica salga intacta. De CNN. La policía busca a varios tiradores que mataron a 3 personas e hirieron a otras 9 en un tiroteo que, según las autoridades, surgió de una disputa entre pandillas en un concurrido bar de Brooklyn durante la noche. La policía ha identificado a 12 víctimas del tiroteo ocurrido la madrugada en el restaurante Taste of City en el barrio de Crown Heights de Brooklyn. Mientras tanto, los defensores de los trabajadores migrantes en Nebraska han escrito una carta a la delegación del Congreso del Estado instándolos a iniciar una actualización de las leyes de inmigración del país, algunas de las cuales datan de la década de 1970. Darcy Trumanhauser, de Nebraska Appleseed, dice que los esfuerzos repentinos de deportación perturbarán los lugares de trabajo en Nebraska, separarán familias y causarán efectos económicos y laborales en una cadena que perjudicará a las comunidades locales. Cito: necesitamos mejores maneras de facilitar la transición del estatus temporal al permanente para vecinos, amigos y familiares que han formado parte de las comunidades locales durante 20, 30 años o más y que no tienen cómo solicitar la residencia. Fin de la cita. Nebraska Appalachian y otros miembros de la Alianza de Nebraska para Comunidades Prósperas instan a los legisladores de Washington y Nebraska a apoyar la Ley de Promesas y Sueños, que crearía estabilidad para los inmigrantes de DACA y del estatus de protección temporal. Esta legislación lleva 24 años pendiente. Más de 70 organizaciones en Nebraska impulsan la actualización de las leyes de inmigración, pero se enfrentan a una fuerte oposición política en Washington. Quienes se oponen a la propuesta de rediseñar los mapas del Congreso en Texas afirman que los cambios perjudicarán a los votantes latinos, negros y asiáticos. El gobernador Greg Abbott incluyó la redistribución de distritos en la agenda de la sesión legislativa especial después de que el presidente Donald Trump anunciara su intención de revertir los escaños demócratas. Tanya Chávez, de la organización no partidista La Unión del Pueblo Entero, afirma que el rediseño de los mapas es injusto para los votantes minoritarios. Cito: el mapa propuesto altera la representación de las minorías en las escuelas primarias y secundarias del sur y centro de Texas, así como en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth. Además, parece tener un solo objetivo: modificar el distrito lo suficiente como para destituir al representante elegido por los votantes latinos. Fin de la cita. Si se aprueban los mapas propuestos, 4 de los nuevos escaños serían distritos de mayoría hispana. Ahora a la costa del Golfo, donde la centenaria reputación de Biloxi como capital mundial de los mariscos se ve amenazada. Un informe revela que el 82% de los restaurantes costeros examinados etiquetaron falsamente camarones importados como si fueran capturas locales del Golfo. El estudio de Seed Consulting, que analizó genéticamente 44 restaurantes, estima que este fraude cuesta a los camaroneros estadounidenses casi $1.000 millones anuales. Dave Williams, el investigador principal del informe, afirma que los hallazgos revelan una crisis de identidad en la región. Cito: es una verdadera bofetada para nuestra industria que en la ciudad conocida como la capital del camarón se sirvan tantos productos no auténticos. Es un error. Fin de la cita. La investigación de 2024 identificó solo 8 establecimientos, incluyendo White Pillars y Ocean Springs Vestige de Biloxi, que se abastecen correctamente de camarón del Golfo. Mississippi aprobó leyes de etiquetado de mariscos en 2024 que exigen a los restaurantes indicar claramente si el camarón es capturado en el Golfo o importado, con multas por infracciones, pero la aplicación de la ley sigue siendo un desafío. Mientras tanto, los estudiantes de Illinois que regresen a clases recibirán calificaciones diferentes en las pruebas estandarizadas, ya que la Junta Estatal de Educación de Illinois modificó los criterios para que un estudiante sea considerado competente. Las puntuaciones de corte para matemáticas y lengua y literatura inglesa en la evaluación de preparación de Illinois serán más bajas, mientras que las puntuaciones de corte para la evaluación de ciencias de Illinois serán más altas.
Jennifer Kerms, quien supervisaba políticas e investigación en Illinois, al momento de la entrevista, afirma que los estándares del Estado se encuentran entre los más altos del país. Agrega que los educadores y administradores sintieron que no estaban presentando una imagen precisa, especialmente en la escuela secundaria. Cito: lo que los distritos escolares estaban descubriendo es que los estudiantes que aún no eran considerados competentes en realidad demostraban estar preparados para la universidad y la vida profesional de muchas otras maneras. Fin de la cita. Los legisladores de Massachusetts han publicado lo que describen como una hoja de ruta para reducir significativamente la pobreza en el estado para el año 2035. Las recomendaciones se basan en un testimonio de grupos comunitarios que trabajan con familias de bajos ingresos, así como con personas que luchan por sobrevivir en uno de los estados más caros del país. El senador estatal demócrata Sal DiDomenico afirma que el objetivo es poner dinero en los bolsillos de la gente y crear oportunidades para el crecimiento económico a largo plazo. Cito: sabemos que hay muchos pasos para lograrlo. Es un asunto muy serio y vamos a adoptar este enfoque que seguirá desarrollándose con el tiempo. Fin de la cita. Dice que es inaceptable que aproximadamente 70.000 niños de Massachusetts vivan en lo que se considera pobreza extrema o un 50% por debajo del nivel federal de pobreza. Puede obtener más información sobre estas y otras noticias en publicnewsservice.org. Del Lexington Herald Leader por Valerie Honeycutt Spears. Funcionarios de las escuelas públicas del condado de Fayette informan que varios viajes de empleados permanecen en la agenda para su posible aprobación en la reunión de la Junta de lunes por la noche, a pesar de una orden reciente del superintendente Demetrius Liggins, debido a que los viajes se presentaron hace varias semanas. Se solicitará a la Junta que apruebe $28.187 en viajes para el personal escolar pagados con el Fondo General del Presupuesto, según la agenda del lunes. La solicitud llega apenas 3 días después de que Liggins, citando un punto crítico en el presupuesto, dijera que el distrito adoptaría varias medidas de reducción de costos, incluyendo limitar los viajes de los empleados financiados por el Fondo General a solo los viajes obligatorios. Sin embargo, dado que las solicitudes son anteriores a la orden de Liggins, permanecen en el presupuesto para su posible aprobación, declaró el domingo la portavoz del distrito Miranda Scully. La Junta Escolar y la Administración revisarán cada solicitud, la compararán con la nueva directiva y determinarán si el viaje es esencial. El límite de Liggins a los viajes del distrito fue una de varias directivas anunciadas un día después de que declarara que el fondo de contingencia del distrito era significativamente menor de lo previsto inicialmente. Se estimaba en unos $42 millones, pero podría ser de entre 15 y 22 millones. El distrito enfrenta un déficit presupuestario de $16 millones y Liggins ha anunciado recortes inminentes. El distrito intentó aumentar la tasa impositiva para las licencias ocupacionales en el condado de Fayette, una medida que el fiscal general de Kentucky calificó de ilegal en junio, y también se enfrenta a una investigación especial por parte del auditor de Kentucky. En total, el lunes se le solicitará al distrito que apruebe $46.747 en gastos de viaje. Además de los $28.187 del Fondo General, hay $13.033 provenientes de subvenciones, $5.353 de fuentes externas y $174 de fondos escolares. De los $114.613 que el distrito ha gastado en viajes desde principios de 2025, $54.239 se financiaron con el Fondo General. Del Lexington Herald Leader por Carla Ward. Un pastor de Lexington que perdió a su esposa e hija en un tiroteo en la iglesia está de vuelta en casa después de estar hospitalizado durante más de un mes por las heridas sufridas en el ataque. El pastor Jerry Gum regresó a casa el viernes, dijo su hija en una publicación en la página de Facebook de la iglesia. Había sido atendido del hospital de rehabilitación Cardinal Hill. Gum recibió un disparo el 13 de julio en el estacionamiento de la iglesia bautista Richmond Road cuando Guy House abrió fuego, matando a la esposa de Gum, Beverly Gum, de 72 años, y a su hija Christina Combs, de 34. El esposo de Combs, Randy Combs, resultó gravemente herido. La familia de Combs dijo en una actualización el 29 de julio que estaba de vuelta en casa con sus hijos, aunque todavía se estaba recuperando y siente profundamente la ausencia de su otra mitad. House ya había disparado y herido a un policía estatal de Kentucky durante una parada de tráfico cerca del aeropuerto Bluegrass y secuestró un automóvil antes de llegar a la iglesia en el condado rural de Fayette ese domingo.
House, quien había ido a la iglesia buscando a la madre de sus hijos, murió tras recibir disparos de agentes del departamento de policía de Lexington en el exterior de la iglesia. Gum, de 81 años, declaró a WKYT el viernes que estaba sentado en su silla de ruedas eléctrica cuando House empezó a dispararle, cito, burlándose de mí, maldiciéndome, riéndose de mí. Una de las balas le impactó la lengua. El médico dijo que si la bala no se hubiera metido en la lengua, se me habría metido en la cabeza y me habría matado, declaró a la cadena de televisión. Gum, quien dijo estar de luto por la pérdida de su esposa e hija, tiene la intención de volver a la iglesia este domingo y predicar su primer sermón desde el ataque el próximo domingo, según informó WKYT. Del Lexington Herald Leader por Carla Ward. El departamento de bomberos de Lexington combatió un incendio en un vertedero local durante horas la noche del sábado. Una columna de humo negro obligó a los bomberos a acudir a Haley Downs Drive a las 4:18 de la tarde del sábado, pero al llegar los equipos descubrieron que el incendio provenía de una gran pila de basura en el vertedero ubicado en 4179 Hedger Lane, según informó un portavoz del departamento. Alrededor de las 8 de la noche, los equipos continuaban trabajando para extinguir el incendio. Un bombero recibió atención médica en el lugar por agotamiento por calor. Varios camiones seguían en el lugar a las 10:30 de la tarde, más de 6 horas después de que se reportara el incendio. El sitio web de Waste Services of the Bluegrass indica que la empresa opera Thoroughbred Disposal en esa dirección. El vertedero cubre más de 60 acres y, según el sitio web, tiene permiso para recibir escombros de construcción y demolición de un área de 15 condados. Del Lexington Herald Leader por Aaron Mudd. Finales de verano y principios de otoño es la temporada de cabezas de cobre en Kentucky, cuando las madres dan a luz camadas de 8 a 10 crías, las cuales deben emprender la marcha de inmediato y sobrevivir el invierno. Las cabezas de cobre son las serpientes venenosas más comunes en Kentucky y pronto estarán por todas partes moviendo las puntas amarillas de la cola para atraer a las ranas pequeñas con lo que parece una sabrosa oruga. Si en su jardín hay ardillas y tienen lugares donde refugiarse, podría ser un lugar atractivo para una joven cabeza de cobre que busca establecerse. Por suerte, hay otra serpiente común a la que las cabezas de cobre temen. Además, no es venenosa y generalmente es inofensiva para los humanos, siempre que no se la recoja ni se la maltrate. Las serpientes reales negras cazan y comen con frecuencia muchos tipos de serpientes de Kentucky, incluidas las venenosas. Debido a una característica de su biología, son en gran medida resistentes al veneno de otras serpientes. Stephen Price, profesor y herpetólogo de la Universidad de Kentucky, señala que la sangre de la serpiente real tiene propiedades neutralizadoras de veneno. Como resultado, no se sienten intimidadas por las especies de serpientes venenosas de Kentucky. La serpiente real negra oriental es un hermoso animal con escamas oscuras que parece reflejar la luz. Su vientre tiene un patrón de cuadros blancos. La cabeza de la serpiente, que no se distingue de su cuerpo, puede tener pequeñas manchas amarillentas que recorren su espalda. Las serpientes reales negras orientales pueden crecer hasta casi 1.2 metros de largo. Comunes en la mayor parte de Kentucky, no las encontrará en la parte norte del estado. También pueden ser raras en partes del este de Kentucky. Su hábitat preferido son los bosques, las tierras agrícolas, los bordes de los humedales e incluso algunas áreas suburbanas. Price señala que algunos estudios sugieren que las cabezas de cobre son menos comunes en áreas con abundantes poblaciones de serpientes reales. Incluso a las personas a las que no les gustan las serpientes, tienden a gustarles las serpientes reales, dijo Price. Entonces, si encuentra una cerca de su patio trasero este otoño, cuando las cabezas de cobre y las serpientes en general están más activas debido a las temperaturas más frías, sepa que podría estar haciéndole un favor. Puede aprender más sobre esta historia y otras en kentucky.com. De WEKU por Shepard Snyder. Un puñado de personas se reunieron afuera del juzgado de Richmond el sábado por la tarde como parte de una serie de protestas contra la administración Trump. La protesta coincidió con una manifestación nacional llamada el movimiento Fight the Trump Takeover durante el fin de semana. Los manifestantes se congregaron contra los planes de rediseñar los mapas del Congreso en estados como Texas. Los organizadores de Peaceful Bluegrass Resistance dicen que estaban protestando contra la administración de manera más general. Un manifestante, conocido como DJ, dice que está protestando por un puñado de problemas. Cito, encerrar a inocentes o, ya sabes, a cualquier inmigrante sin el debido proceso, enviarlos a países en los que alguna vez han estado o de los que no son, es absurdo. Violar abiertamente las órdenes judiciales y permitir que los multimillonarios paguen para entrar en cualquier situación que quieran. Fin de la cita.
Craig Blair es un organizador de Peaceful Bluegrass Resistance. Dice que es parte de un esfuerzo para organizarse fuera de Lexington. Cito: sabemos que Lexington es una burbuja demócrata. El condado de Fayette es una burbuja demócrata. Estaremos bien allí, pero ahora mismo debemos centrarnos en ganar la Cámara de Representantes para el 2026 y para ello necesitamos ganar el 6º distrito. Fin de la cita. Unas pocas docenas de personas se congregaron en el centro de Richmond como parte de las protestas. Entre ellas se encontraba Ned Pillersdorf, quien se postula para el 5º distrito de la Cámara de Representantes de Kentucky como demócrata. De WKU por John McGarry. Funcionarios de los 3 gobiernos del condado de Madison están decidiendo cómo financiar el centro de despacho del 911 del condado. Al igual que muchos condados de Kentucky, Madison enfrenta una disminución en los ingresos fiscales por telefonía fija que ayuden a financiar los sistemas del 911 en todo el estado. El juez ejecutivo Regan Taylor afirmó que el condado y las ciudades de Berea y Richmond forjarán sus propias vías de financiación. Cito: nos estamos alejando de que sea una sola factura para las 3 jurisdicciones. Lo que estamos considerando ahora es que cada jurisdicción sería responsable de la parte del 911 que se utiliza, denominada uso de datos de cada jurisdicción. Fin de la cita. El alcalde de Berea, Bruce Fraley, afirmó que el condado de Madison se enfrenta a un desafío único. Cito: el financiamiento del CSEPP para el depósito del ejército de Bluegrass. Ese dinero era federal que llegó al condado y se había utilizado para ayudar a compensar los costos de nuestro sistema del 911, y ese dinero desaparecerá en septiembre de este año porque el arsenal de armas químicas ha sido destruido eficazmente. Fin de la cita. Taylor afirmó que el condado tiene otro problema relacionado con el depósito: la eventual pérdida de más de 1.1 millones de dólares en ingresos anuales por impuestos sobre la nómina. Explicó que una fuente de financiación del 911 que el Tribunal Fiscal está considerando es un cargo adicional a las facturas de agua. Cito: sería tomarlo de lo que muchas personas aún tienen en su factura de teléfono y simplemente reemplazarlo con la factura del agua. Estamos analizando eso ahora mismo. No hay decisiones tomadas al respecto. Fin de la cita. Taylor y Fraley afirman que ellos y los líderes de Richmond coinciden en que, basándose en el volumen de llamadas al 911 más reciente, Berea pagará el 20%, el condado el 24% y Richmond el 56%. Cómo lo alcancen depende de cada gobierno. Obtenga más información sobre esta y otras noticias en wku.org. Y las noticias del Radio Lex son posibles en parte gracias a la generosidad de nuestros amplificadores de señal: Derek Feldman, Catherine Smith, Nicole Liddy, Fred Morland, Harry Richard, Aaron Mudd, Melissa Tibbs, Kaylee Turk, Paul Oak, Mark Royce, Dominic Albert, Shannon Stewart Smith, Melissa Tibbs, Dominic Wright, Jim McCluskey y Lauren Gothrop. Si usted desea formar parte de esta lista, considere hacer una donación recurrente de solo $10 al mes en radiolex.us/donate. Y estas noticias se repiten hoy a las 12:30 de la tarde y a las 5:30 de la tarde y a lo largo del día en Radio Lex, WLXL 95.7 FM en Lexington, en nuestra página web radiolex.us o nuestra aplicación. Muchas gracias por escuchar y nos vemos mañana a las 11 de la mañana.